Alemania 2006 fue una Copa del Mundo de revancha para Argentina. Después del histórico fracaso, el plantel era una mezcla perfecta de experiencia y juventud, conformada por el buen pie y el trato adecuado a la pelota. Era la oportunidad de recuperar la identidad, de volver a competir en serio y de demostrar que el fútbol argentino aún tenía algo grande para decirle al mundo. A continuación vas a ver el recorrido completo de cómo Argentina llegó a aquel mundial, cómo lo jugó y qué quedó después de aquel torneo, que para muchos representó lo que pudo ser. El camino hacia el Mundial de Alemania arrancó mucho antes de que la pelota empezara a rodar en el país germano aquel 2006. La etapa posterior a aquel fracaso fue turbulenta. Marcelo Bielsa continuó en el cargo de entrenador, pero el desgaste era evidente. Dirigió la Copa América 2004 y perdió la final ante Brasil en la tanda de penales. Acaba Juan. Señoras y señores, Brasil se queda con la Copa América en Perú 2004. Le ha ganado por penales a la Argentina 4-2. Cuando parecía que todo era de la Argentina en el partido, llegó el empate de Adriano y la definición por penales, al igual que frente a Uruguay. Brasil ha ganado y se queda con esta Copa América. Un mes después logró un título clave, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas. Ese logro sentó las bases de una generación talentosa, joven y competitiva. Jugaron pequeñas estrellas que luego serían figuras en el fútbol de primer nivel: Ayala, Burdizo, Colochini, Heinze, Mascherano, Saviola y Carlitos Tevez. Pero apenas semanas después de los Juegos Olímpicos, Bielsa renunció sorpresivamente por falta de energía. He renunciado a continuar como entrenador de la selección argentina. Los motivos son muy simples, muy sencillos. Noté que la energía que exige absorber todas las tareas que implica ser entrenador de la selección, que son muchas, muy variadas y que exigen que demandan una gran responsabilidad y una gran contracción, que ya no tenía esa energía, que ya no tenía ese impulso. Y ahí apareció un nombre conocido por todos: José Néstor Pekerman. El entrenador que había marcado una era en juveniles asumió la selección mayor con una idea clara: recuperar el juego, apostar por el talento y reforzar la identidad. Entre 1994 y 2001, Pekerman dirigió a la selección argentina sub-20, con la cual ganó 3 ediciones de la Copa del Mundo sub-20, en el 95, en el 97 y en el 2001. Esto le dio los pergaminos suficientes para que Grondona le diera a su cargo la selección mayor. Las eliminatorias fueron un fiel reflejo del proyecto de Pekerman. Argentina terminó arriba, jugando bien, mezclando experiencia con juventud, y con todos jugadores muy buenos en sus posiciones. Aparecían nombres que hoy suenan gigantes: Pato Bonancieri, Ayala, Sorín, Scaloni, Mascherano, Riquelme, Aimar, Crespo, Tevez, Saviola y un chico rosarino que cada vez generaba más ruido, un tal Lionel Messi. En el año 2005 se jugó la hoy extinta Copa Confederaciones, un certamen que era considerado una prueba de fuego de cara al Mundial del año siguiente. Esa edición la jugaron 8 países y Argentina, por ser el subcampeón de la Copa América 2004, se ganó la oportunidad de participar. El formato era simple: 2 grupos de 4 países, donde los 2 primeros pasaban a la semifinal y luego se jugaba la final. Argentina compartió grupo con Túnez, Australia, a los cuales les ganó, y también con Alemania, donde empataron 2-2. En la semifinal, la selección venció por penales a México y luego perdió la final 4-1 ante Brasil. La Copa Confederaciones fue una prueba correcta para la selección. Se vio un Riquelme intratable y la sensación... Argentina terminó puntera en las eliminatorias sudamericanas con la misma cantidad de puntos que Brasil, ambas selecciones con 34 unidades. La crítica oscilaba entre la esperanza y la duda. ¿Este equipo era realmente candidato o todavía estaba en construcción? Taco de Román para Mascherano. González, Román, invente, Román, invente. Riquelme.
argentino. Lo hizo Riquelme. Intentó robar. La selección ilusionaba por su funcionamiento y los nombres de aquel plantel, pero en los otros países también había estrellas de primer nivel. Alemania, el país local, tenía a Lehmann, Schweinsteiger, Lahm, Ballack, Klose y Podolski. Francia también pisaba fuerte, con Patrick Vieira, Makelele, Zidane, Titi Henry, Trezeguet y un joven Franck Ribéry. Italia ilusionaba a los suyos, con Buffon, Cannavaro, De Rossi, Totti, Del Piero, Pirlo e Inzaghi. Y miren con lo que iba Inglaterra: Ashley Cole, Gerrard, Ferdinand, Beckham, Lampard, Rooney, Michael Owen. Y la más poderosa en cuanto a nombres en aquel entonces, Brasil. La canariña se plantó con Dida, Cafú, Roberto Carlos, Kaká, Adriano, Ronaldinho, Ronaldo, Robinho. Una verdadera locura. Para muchos, el Mundial 2006 fue la Copa del Mundo donde más figuras del fútbol se disputaron al mismo tiempo un trofeo. Los mejores del mundo jugando a la máxima competencia. Un mundial realmente complicado. En este contexto estaba la selección argentina. Argentina le tocó el grupo C, junto a Holanda, Serbia y Montenegro y Costa de Marfil. 2 europeos, uno de menor calibre y un africano. Un grupo bravo, pero accesible para un seleccionado que aspiraba a grandes cosas. Argentina abrió el Mundial ante Costa de Marfil, un equipo que venía de una guerra civil, situación que ya expliqué en un video, si no lo vieron se los dejo por acá arriba, y que era su primera Copa del Mundo. Como todo equipo africano, eran físicos, rápidos y muy intensos. El conjunto de Pekerman mostró personalidad en aquel partido, buen manejo de pelota, presión ordenada y sociedades claras. Crespo y Saviola marcaron los goles para el albiceleste, que se impuso 2-1. Fue un partido trabajado que dejó buenas sensaciones. La selección comenzaba con el pie derecho. El segundo partido fue probablemente el mejor del ciclo Pekerman y uno de los mejores partidos de Argentina en la historia de los mundiales. Un 6-0 aplastante contra Serbia y Montenegro, una selección de ribetes menores. Aquel partido, Argentina jugó un fútbol de altísimo nivel, toques cortos, circulación rápida, asociaciones brillantes. Los goles: Cambiaso, Crespo, Tevez, Messi y doblete de Maxi Rodríguez. Ese día quedó grabado en la memoria de todos la jugada colectiva de más de 25 pases que terminó en gol de Cucho Cambiaso. Y además el ingreso de Lionel Messi, que disputó su primer partido mundialista y también convirtió su primer gol. Por quien quiere ser figura en el Mundial. Messi, Tevez, Crespo y Riquelme. Los 4 juntos van a terminar el partido. Argentina y Holanda se enfrentaban en la última fecha con la clasificación ya asegurada para ambos. Pekerman movió fichas y alternó titulares con suplentes. Fue un partido más táctico que emocional, un 0-0 lógico, sin sobresaltos, que permitió descansar y ajustar detalles. Argentina terminaba líder del grupo gracias a la diferencia de gol. Había mostrado momentos brillantes, especialmente en el 6-0 contra Serbia y Montenegro. La sensación era clara, el equipo estaba para pelear. En octavos de final esperaba a México, un rival incómodo, tácticamente ordenado y con una intensidad que complicó desde el inicio. Del otro lado, en el banco de suplentes y al borde de la línea de cal, estaba Ricardo Lavolpe, quien planteó muy bien el encuentro. El partido fue trabado, muy disputado en el mediocampo. México se impuso arriba rápido, con gol de Rafa Márquez, y Argentina respondió de inmediato a través de Hernán Crespo al minuto 10. No hubo más goles en el tiempo regular y el partido se fue al suplementario. El encuentro pedía una genialidad y finalmente llegó. Uno de los mejores goles de la historia de los mundiales y para Argentina un desahogo. Ese gol clasificó a la selección a cuartos de final, pero también dejó una sensación. México había complicado más de lo previsto. Argentina necesitaba recuperar claridad para enfrentar lo que venía. Cuartos de final, el cruce que nadie quería, Argentina contra Alemania, el local, la historia, la final del 90, todo pesaba. Aún así, el partido fue estratégico y parejo. Pekerman planteó un duelo inteligente y al inicio del segundo tiempo, Roberto Ayala conectó un cabezazo impecable. Argentina se ponía 1-0 y empezaba a soñar.
Sin embargo, al minuto 70 pasó lo que nadie quería. El Pato Abondanzieri, quien ya venía teniendo un gran mundial y particularmente un muy buen partido contra Alemania, chocó con Miroslav Klose y debió salir lesionado. En su reemplazo entró Leo Franco, que no había jugado ni un minuto en esa Copa del Mundo y debía entrar en unos cuartos de final ante Alemania y con el partido 1-0 arriba. Sobre el rostro, Klose. Vamos Leo, vamos Franco. Le habló mucho el Pato Filiol a Franco, que va a jugar su tercer partido en el seleccionado argentino, más allá de estar muchas veces convocado. Ay, le tengo miedo al pito. 25 minutos, señores. Se va de la cancha una gran figura argentina, no solo de hoy, sino de toda la Copa del Mundo, el Pato Abondanzieri. Ingresa Leo Franco, el arquero del Madrid, del Atlético Madrid. Todo el mundo le da fuerza, nosotros también. 2 minutos después llegó el momento que sigue generando debate hasta el día de hoy. Pekerman decidió reemplazar a Juan Román Riquelme por Cambiaso, una clara decisión de resignar el control de la pelota a minutos de terminar el partido. El equipo perdió el control del balón y se fue replegando cada vez más. Alemania, empujado por su gente y ya con la pelota en su poder, encontró el empate al minuto 80. Se va para Klose, cabezazo, gol de Alemania. Al gol de Alemania. En el tiempo extra se jugó un partido muy cerrado y con pocas situaciones de gol. Lo pudo haber ganado tanto Argentina como Alemania, pero ninguno convirtió y todo se definió desde los 12 pasos. En los penales, la historia ya parecía escrita. El arquero Lehmann, con ayuda del machete de donde pateaban los argentinos, adivinó el lado de los 4 penales y atajó 2, el de Ayala y el de Cambiaso. Mientras que Leo Franco no pudo atajar ningún tiro de los alemanes. Argentina quedó diferente. Señoras y señores, Alemania está en la semifinal de la Copa del Mundo. Alemania eliminado a la Argentina. La eliminación dejó marcas profundas. Horas después del partido, Pekerman anunció su renuncia. Fue un golpe duro. Era el arquitecto de un proyecto que, más allá del resultado, había devuelto la identidad del equipo, una forma de jugar. Ese dolor fue muy grande porque a mí me costó también irme porque Grondona no quería que me vaya. Dice, tu mundial es el 2010, José. Si hiciste la transición, tenés el recambio. El mundial fue muy... Vos agarrás 2004, vos agarraste 2 años. Claro, el mundial No fue hacés muy... el proceso de los 4. Sí, sí, el mundial fue muy bueno. Dice, y como estábamos y todo lo que viene... ¿Y por qué te vas? No, sufrí mucho. Críticas. Los muchachos en el vestuario no podían creer, estaban muy tristes. José, hicimos un gran partido nosotros con Alemania. ¿No? ¿Cómo hizo eso? No, y todavía estaba la expectativa que pudiera revertir. Le digo, no, yo estoy muy convencido, no, esto no va a ir. Porque no la veía, digamos, no sentía que venía una época difícil. Venía una época difícil. ¿En qué sentido? Porque perduran esas cosas. Cuando ya se instala algo, ¿viste? Algo. Se instaló mucho más, que no entró Leo con Alemania, aparte, que lo haya llevado al Mundial con 18 años. Una imagen que no correspondía con lo que vivimos nosotros, esa imagen de Messi que en el banco sin entrar, fue mortal, porque no tenía sentido. ¿Viste? Uno realmente no ve cosas atrás de eso. El balance de aquel mundial dejó debates eternos, que todos suceden del partido ante Alemania. ¿Qué hubiese pasado si Abondanzieri no se lesionaba? El Pato era un verdadero atajador de penales, ya lo había demostrado numerosas veces en Boca, y tenía la confianza suficiente para hacerlo también en el mundial. Por su parte, Leo Franco adivinó apenas uno de los lados en la tanda de penales ante Alemania y ni siquiera pudo atajar el tiro. No podía seguir, yo tendría que haber salido en un primer momento y después me quedé un par de minutos más, pero sentía que le iba a cagar, que me iba a comer un gol, que me iba, no sé, que le iba a cagar. Tenía un dolor enorme. Yo solamente sabía que ya me había roto, que no iba a jugar más en el Mundial. Lo hice por mí, lo hice por el equipo. Cuando miro el reloj, que fue en Berlín, no sé si te acordás que tiene atrás del arco tiene un relojazo, faltaban 20 minutos todavía. Y era una vida. Lo cierto es que muchos criticaron a Abondanzieri por salir en ese partido. Creían que, siendo arquero, podía seguir en su puesto. Uno de los que lo criticó duramente fue Diego Armando Maradona.
Yo lo quiero mucho al Pato, pero él tenía que estar muerto para salir. Creo que le dolía, pero igual, tenés fisurada una costilla y bueno, seguí. Para salir en un momento así, tenés que estar quebrado o tener una cruz en cada ojo. Esto fue lo que dijo Diego Maradona en su regreso de aquel mundial tras la eliminación. No, para mí en ese momento a Maradona le dieron una mala información. Por eso me sale a matar Diego. Fuimos compañeros, lo conocí durante 2 años. Y tenía una excelente relación y no me, digamos, lógicamente que no iba a discutir con él porque pierdo de acá a la China, pero me dolió porque, bueno, solamente mi familia sabía que lo que había pasado y lo que pasé después, pero salió mala información del vestuario. Cuando a mí me hace la ecografía en el vestuario, era lógico que no iba a salir nada. O sea, era alguien lógico porque contó lo que se iba a ver salió. todo sangre, se iba a ver todo, y no sale la lesión. Vos fuiste jugador profesional. Sí, tal cual. Es muy difícil, ¿no? Te desgarra y no te dejan hacer Además, la... tenés que esperar 48 horas para hacerte la... Entonces yo llego y estoy con un aparato, una televisión así grande viendo y un aparato que me están haciendo una ecografía y lógicamente que no. Entonces después, cuando yo llego al hotel, empiezan a mirar, ¿viste? Cuando encima derrotados, ¿qué pasa acá? Entonces, bueno, ahí junté a José, bueno, todo, se explicó todo, pero es muy imposible que a mí en ese momento me... Pero José te respaldó. Pero una locura aparte, digamos, yo lo estoy hablando después de años. ¿Quién se va a querer ir? Pero una Vas a querer pero ir una un locura partido con después de Alemania. todo lo que yo sufrí y viví en el fútbol ni lo quiero nombrar que de irse porque no es una vergüenza. ¿José te respaldó? Sí, todo. Digamos, yo hoy en día tengo duda, tampoco lo voy a... Pero sigo insistiendo que la información mala salió del vestuario. Durante la tanda de penales contra Alemania, se veía perfectamente cómo el arquero Jens Lehmann sacaba un papelito y lo miraba, el cual tenía una clara referencia a dónde pateaban normalmente los argentinos, hecho que se termina respaldando porque de los 4 penales que pateó Argentina, Lehmann adivinó todos los lugares. El primero fue de Julio Cruz, que lo pateó a la derecha de Lehmann a donde el arquero se tiró, pero no pudo atajar. El segundo fue el de Ayala, el cual Lehmann atajó. El tercero fue el de Maxi Rodríguez, penal que el arquero adivina, pero no logra atajar. El último el de Cambiaso, el cual Lehmann ataja. Esto se potencia aún más si tenemos en cuenta que, unos meses antes, en la Champions League, Lehmann le ataja un penal a otro jugador argentino, alguien que en la tanda del Mundial no participó, Juan Román Riquelme. En ese partido, si Villarreal marcaba ese gol, podía avanzar a la final ante Barcelona, pero Lehmann se convirtió en héroe y logró que el Arsenal llegue a esa final de Champions. Uno de los errores que más se le señala a Pekerman es el cambio de Riquelme ante Alemania. Luego de la salida de Román y el ingreso de Cambiaso, Argentina perdió el control de la pelota y comenzó a tirarse cada vez más atrás, lo que trajo como consecuencia el empate de los europeos. Muchos incluso lo catalogan como el peor cambio de la historia. Tiempo después, Pekerman explicó por qué decidió hacer ese cambio. Para mí, en el desarrollo del partido, Román, el partido fue muy importante como nunca para jugar ese partido que íbamos ganando muy bien nosotros a Alemania. Claro. Lo íbamos llevando muy bien porque Román absorbió al 5 de Alemania, que era Frings. Frings prácticamente le hizo una marca personal a él. Él no brilló como brilla generalmente, pero fue importante para que se suelte. Sorín pasó a la mitad de la cancha, Lucho González jugó el partido que tenía que jugar. Teníamos el mediocampo, fuimos como le pasó ahora a Scaloni con Francia en el partido decisivo. Fue aplastante el mediocampo nuestro contra Alemania. Y Román no brilló, pero le dio trabajo a Frings, lo molestó y todo. Yo lo noté cansado a Román. Y esos 15 minutos fatales, que es donde se nos descalabró el partido, que fue el primer cambio, ya Alemania empezó a jugar el partido, los muchachos lo saben, cuando vos ya decís, Ya está. ahora hay que jugársela, Como aunque sea no con lo que pensábamos hacer. Claro. Caso como le pasó a Argentina ahora con Scaloni, que hizo Van Gaal cuando en el Salió 2-0 2-0. metió 2 grandotes. Y dale que va. A la cámara 2 afuera. grandotes. Y dale que va. La imagen de la eliminación, para muchos, es la de Lionel Messi sentado en el banco de suplentes ante Alemania sin entrar. Con el partido 1-1 y pocos minutos para el cierre, algunos hinchas pedían a Lionel, ya que entraba fresco y podía gambetear rivales a su merced. Pero yo sufrí mucho por el hecho de que no veía justo, porque así como me decían por qué no entró,
yo también digo, tampoco entró Aimar, tampoco entró Saviola, que había hecho un gran campeonato, Terrible. tampoco entró Rodrigo Palacios. Pero yo tenía claro que lo que necesitábamos en 15 minutos que faltaban en el partido era el perfil del 9 que salía, que era Crespo, entraba Cruz. Porque ya los había acostumbrado yo así. No traer un volante más que... Esa es la imagen. Sí, esa es. Esa es la imagen. No un chico que la venga a buscar más atrás la pelota. Claro. Aparte que no tenía todavía el recorrido que tuvo después. No, claro. Y jugaron un mundial. Teníamos jugadores de mucha experiencia. Sí, el contexto era otro, claro. En cuanto al armado del plantel, muchas críticas fueron orientadas hacia la defensa, y particularmente la no inclusión de Javier Zanetti. En ese tiempo, el Pupi era el lateral derecho titular del Inter, jugando tanto Serie A como la Champions League. Durante el Mundial, en toda la fase de grupos, el 4 fue Nicolás Burdizo, alguien que jugaba como defensor central y no era un 4 natural. Ante México, ese puesto lo ocupó Scaloni, que lo hizo de manera correcta, y ante Alemania, el 4 fue Coloccini, alguien que naturalmente también era central. Por eso fue muy llamativo el no haber llamado a Zanetti en ese Mundial. La selección no perdió ningún partido en tiempo reglamentario. Empató contra Holanda en fase de grupos y contra Alemania lo perdió en los penales. El resto de los partidos los ganó todos. Recién hablabas de aquel del Mundial 2006, ¿no? Sí. ¿Qué jugadores tenían? Ese era un equipazo. Equipazo. ¿Qué Tremendo. jugadores tenían? Aparte era la frutilla del postre de un ciclo, ¿no? Claro. Porque Sí. eran todos chicos surgidos de la era Peckerman. Muchos sí, y había otros jugadores que no habían estado en el ciclo Peckerman, pero que ensamblaron. traían un montón de cosas también. Y era el grupo, aparte la convivencia fue espectacular de ese grupo. Era amistad, era estar todos en una habitación, metidos en el objetivo. Y es verdad que fútbol, ¿no? Y esas cositas, esos detalles, el azar también, o el no hacer un gol en el momento justo, te pueden sacar de un mundial, pero teníamos todo y nos sentíamos capacitados para esa famosa última semana. Queríamos llegar a esa última semana. Y bueno, Román, Aimar, Tevez, Messi en el banco. sus primeros un partidos con la No, selección. increíble. Tremendo. Increíble. Lucho González, Mascherano. Encontrarme. ¿Hace cuánto no nos veíamos, Carlos? Sí, hace mucho no lo veíamos. Hace rato pasamos muchas concentraciones, pasamos el Mundial del 2006 juntos. Sí. Nos faltó un poquito. Poco. Me parece que casi nada, que fue el que tuvimos más cerca. La sensación es que teníamos un equipo para ser campeones. Sí, para mí teníamos equipo para ser campeones. Nos faltó poco, como te digo. Para mí fue el Mundial que más me dolió porque lo teníamos ahí. Era algo que sentía que lo teníamos ahí. Y bueno, perder con esa selección de Alemania también fue duro. Sí, aparte habíamos jugado mejor que ellos. Carlos la rompió esa tarde en Berlín. Faltó carácter, faltó experiencia, o simplemente Alemania fue mejor en el momento clave. Lo cierto es que el ciclo terminó ahí. Después llegó la etapa de Basile, cambios en la estructura, modificaciones en la idea, para finalmente la llegada de Diego Armando Maradona. Pero ese es un tema para otro video. Alemania 2006 no fue para nada un fracaso, fue más bien una historia de ilusión y de dolor. Un mundial donde Argentina mostró pasajes de fútbol extraordinario, reveló al Messi juvenil y nos dejó momentos imborrables. También nos recordó lo cruel que puede ser el fútbol cuando se decide por detalles. Años después, muchos siguen creyendo que este equipo merecía otra suerte. Pero como siempre, el mundial no perdona, tenés que rendir en el momento justo. Lo que queda es el legado, un equipo que jugó bien, que emocionó y que dejó la sensación de que quizás estuvo muy cerca de escribir una historia distinta.